Saludos amigos, que la bendición de Cristo esté con ustedes, donde quiera que nos esté escuchando, donde quiera que ustedes nos está viendo. Pues muchas gracias por seguir este ministerio Pura Vida con Cristo. Un programa más para testificar, un programa más para corroborar el poder de nuestro Señor Jesucristo hoy, en el siglo XXI, porque Él vive entre todos nosotros y nos ama, y en ese amor obra milagros todos los días. Hoy estamos con Roy Sánchez, un varón del Señor. Él se dejó tocar por el Señor y viene aquí delante de Pura Vida con Cristo para testificar del poder de Él. Así es que, Roy, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Pura Vida con Cristo. Muchas gracias a usted, Bernie. De verdad que pues es un gozo que me llena de verdad el corazón, porque es un regalo que Dios me hace, y aquí pues deseoso de contarles un poquito de parte de mi vida y por qué Dios me tiene hoy en este lugar, Bernie, que es lo más importante al final. Bueno, así es. Agradecerle a Roy y a ustedes que nos están acompañando. Pongan mucha atención, porque verdaderamente hoy Roy nos va a dar un testimonio que nos va a tocar profundamente el corazón. Ese es nuestro deseo, para poder aumentar nuestra fe, para poder edificar nuestra vida, que al fin y al cabo es lo que Dios desea. Así es que voy a comenzar por decirle a Roy la pregunta que a todos le hacemos. Roy, ¿cuál ha sido el milagro que Cristo ha hecho en su vida? Así es, Bernie. Bueno, es algo fuerte, ¿verdad? Pero para llegar a ese milagro, pues voy a hacerte, ¿verdad?, esta introducción de un poquito lo que es mi vida. Bueno, yo de muchacho, ¿verdad?, ya después de adolescente, después de hacer la confirmación, pues fui ese adolescente que ya no volvió más a la misa, ¿verdad? Era ya solamente del 24, 31 de diciembre, y llegó un momento en el que ya no iba a ninguna misa del año, ya solo que fuera un funeral o un matrimonio, ¿verdad? Fui ese adolescente, ¿verdad? Y así, imagínense que cuando estaba en noveno año, vino el divorcio de mis padres, y me acuerdo que en ese año la platita que me daban para ir al colegio la guardaba, y los fines de semana ya empecé a tomar licor, empecé a tomar cerveza. ¿A usted le dolió la separación de sus padres? Es ahí donde toma el camino y es seducido por el camino, en este caso del licor, Roy. En esa primer parte sí, tengo una imagen grabada de mi papá afuera en el corredor, y bueno, pues eso me tocó, ¿verdad? Es algo que no lo esperaba. Yo me considero una persona sentimental y siempre me acuerdo de ese momento de la vida, sí. Le dolió mucho, evidentemente, en ese momento. Así es, pero bueno, seguí adelante, seguí en el colegio, que siempre me mantenía ocupado. El deporte me encantaba, ¿verdad? El fútbol, el básquet, siempre lo practicaba, entonces ahí mantenía mi cabeza pues distraída. Usted me contaba, entonces, bueno, empezó a ingerir licor siendo muy joven y fue evolucionando, me imagino, esa tentación. Siempre se mantenía, no era de tomar mucho, porque yo era así como más comelón, ¿verdad? Por ese lado, ¿verdad? Por lo menos no era, pero sí, llegué a tomar licor, tomaba todos los fines de semana. Inclusive a veces me iba entre semana, un martes, y me iba solo al bar y me sentaba a comer y tomar 2 cervezas, y, ¿verdad? Entonces esa parte sí, fue un tiempo de la vida que estuvo ahí como muy marcada, el estar ahí tomando cerveza, a pesar de que hacía mucho deporte, pero siempre estaba ahí fuerte, ahí marcada. Y en medio de ese ambiente, Roy, ¿hubo algún momento donde usted escuchaba la voz de Dios? ¿Algún llamado en medio de una mesa de licor? ¿Pudo usted escuchar la voz del Señor? Nunca, Bernie, para nada. Uno cuando es adolescente anda en ese mundo, ¿verdad? De todas esas cosas del mundo que están ahí afuera. Entonces Dios no existía realmente en mi vida, no existía. Bueno, ¿y qué pasó luego, Roy? Porque usted me hablaba de que eso no terminó ahí, era solo el inicio. Sí, era solo el inicio de que Dios no estaba en mi vida. Pues seguí viviendo, y bueno, ya cuando tenía 27 años, pues mi novia queda embarazada en aquel entonces, y bueno, decidimos casarnos civilmente, ¿verdad? Y ya luego posteriormente vino el estar juntos, ¿verdad? Me fui a vivir, ¿verdad? Ya fuera aquí de Heredia, que es de donde soy.
y bueno, por allá tuve 4 años y medio que iba casado, y mi hijo en ese entonces tenía 3 años y medio, y ahí fue cuando empezó la prueba más fuerte que he vivido y la que me llevó a morir, que fue cuando vino la separación y meses después el divorcio. Algo que fue inesperado para mí, algo que no esperaba, porque yo pues siempre era ese hombre que, por lo que había vivido con mis padres, pues ya yo llevaba esa ilusión de ser un buen esposo, de ser un buen padre, toda esa ilusión de ver a mi hijo crecer y estar con él siempre ahí a la par. Entonces todas esos propósitos, ¿verdad? Esas ilusiones fueron desechadas de mi vida de un pronto a otro, ¿verdad? Sí, Roy tuvo un sentimiento de frustración, de fracaso en ese momento, porque usted me decía, bueno, en primera instancia, cuando era joven, le duele la separación de sus padres, pero luego usted construye un matrimonio y le pasa exactamente lo mismo, es decir, hay un divorcio, otro episodio de dolor en su vida. Así es, y cuando yo veía a mi hijo, ¿verdad?, tan pequeñito, yo digo, ¿por qué? Es cuando empiezan los porqués, ¿verdad? ¿Por qué me pasa esto a mí si yo siento que he sido un hombre bueno, ¿verdad? Del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, que siempre he estado pendiente ahí de la familia, y ¿verdad? Y que él, el chiquitín, no, ¿verdad? Digo, yo me decía, no se merece, ¿verdad?, que él tenga esta separación de los padres, él no se lo merece. Qué bonito hubiera sido para él tener a sus papás juntos, pero eran mis propósitos, y ya a partir de ahí hubo un alto en el camino con todo eso, Bernie. Bueno, era un propósito, el propósito de Roy y los planes de Roy, pero qué curioso, Roy nos comentaba que hasta ese momento Dios no aparecía en su vida, ¿verdad? Usted llegó a preguntarle, a reclamarle a Dios el por qué tanto dolor en su vida. Claro que sí. Cuando se vino todo eso, yo empecé, Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué si yo he sido así, verdad? Como te contaba. Entonces, siempre, verdad, pasé por esa parte de pelear con Dios, pero también hay algo, Bernie, que... Pero Roy, ¿usted pensaba en algún momento, porque es muy interesante lo que Roy dice, muchas veces creemos que con no hacerle el daño a nadie estamos haciendo bien, y es todo lo contrario. Un verdadero cristiano es el que busca hacer el bien todos los días. Y bueno, Roy, usted nos dice ahorita que usted se peleaba con Dios, le reclamaban a Dios, un Dios que hasta el momento estaba ausente de su vida, pero ¿por qué usted, si hasta el momento no tenía a Dios en su vida, decide pelear con Él? Sí, Bernie, es curioso porque a pesar de que uno sabe que Dios existe, no lo conocía realmente. Como te decía, Dios no estaba en mi vida y no estuvo en esos años de matrimonio. Nosotros no éramos de ir a misa, ¿verdad? Entonces acá está esa frase importante. Yo sabía que existía, pero no lo conocía realmente. Sin embargo, cuando de pequeño pues fui monaguillo y todo eso me marcó, hubieron momentos que me marcaron. Entonces ya ahí empezando a vivir esa situación, fue algo, ¿verdad?, donde ya el mundo se me cae, se me viene encima, entra la depresión fuerte, viene el odio, viene el rencor, viene el vacío, viene la ira, viene la desesperación, viene la humillación. Es algo por lo que empecé a pasar, ya que yo me digo, estaba ya viviendo en el infierno, ¿verdad? Porque uno dice, la procesión se lleva por dentro, ¿verdad? Entonces, como dicen por ahí, andaba muerto en vida, ¿verdad? Solo Dios sabía cómo yo estaba por dentro y tenía que hacerle frente, pues tenía que seguir trabajando, pero yo andaba muerto en vida. Internamente yo andaba totalmente despedazado de sufrir, de mi sufrimiento, de ver a mi hijo llorar también. Entonces eso cargué la cruz de mi hijo, la asumí, sus lágrimas las asumí, y eso fue muy duro. Ahí empezó lo fuerte. Bueno, Roy, ¿y cuánto tiempo duró usted en depresión? Bernie, fue un año y medio muy duro, un
un año y medio, como te decía, de sufrimiento, de tener la herida abierta en mi corazón, de andar vagando por el mundo haciendo muchas locuras que la verdad no se pueden contar algunas, ¿verdad? Pero con ira, con odio, con rencor, con malos deseos, ¿verdad? Con deseos de hacer daño. Y es curioso porque yo tenía la costumbre desde joven de pegar cosas en la pared, ¿verdad? Pósteres, ese tipo de cosas. Entonces, como yo te decía, aunque yo sabía que Dios existía, yo realmente no lo conocía, y menos en un momento de prueba, ¿verdad? Y uno no ve a Dios por ningún lado, ni lo ve ni lo siente, simplemente uno está en una situación muy, muy dura. Pero usted estaba resentido con la sociedad, pero también con Dios. Sí, yo pensaba que la sociedad me iba a señalar, me iba a atacar, pero entonces fue una parte que yo dije, yo tengo que levantarme, tengo que ir a trabajar y tengo que levantar la cabeza, porque es algo que vino a mi vida y que yo no lo esperaba. O sea, no fue mi decisión el que la destrucción de mi familia viniera. Entonces, en ese momento, a pesar de cómo yo estaba por dentro, aquí les quiero enseñar esta hojita. Bueno, una imagen que impactó la vida de Roy, porque así es Dios. Incluso a través de una imagen, Él puede empezar a obrar milagros. Cuénteme entonces, Roy, cuéntenos lo que representó entonces esta imagen para usted en ese momento de oscuridad y de muerte, como usted lo dice. Así es, Bernie. Esta imagen, desde ese momento que la vi, me marcó mucho, porque como se observa, es ese hombre que está totalmente despedazado, ya sin fuerzas para seguir viviendo, y Dios lo tiene ahí, que no lo deja caer. Entonces la imprimí, esta es la hoja original, hace 8 años, más o menos 8 años y medio que viví esa prueba fea. Desde entonces la guarda usted. Desde entonces la guardé, sí, guardo cosas, y la busqué y la encontré, gracias a Dios, porque es enseñar lo que pasó hace 8 años y medio. Esta imagen me marcó y me marca, como te digo, para toda la vida. Y le puse esa frase que no sé de a dónde la logré ver. Leámosla. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y como les decía, no conocía de Dios, entonces no hay una cita, ¿verdad?, que diga Filipenses, ¿verdad? Simplemente puse eso. Hasta el final de los días, así sea. Bueno, ¿De dónde lo saqué? Perdón, no sé. Bueno, amén. ¿Pero dónde la vio? ¿De dónde tomó usted esta imagen, Roy? Bernie, ahorita no me acuerdo realmente, ¿verdad? Porque, como te decía, esto fue hace 8 años y medio. Esta hojita tiene esa cantidad de años. Y hoy el tiempo como ha pasado, ¿verdad? Y uno empieza a buscar respuestas. Y yo me digo, en aquel momento, ¿quién me puso esto? No sé de dónde lo habré sacado, pero fue lo que me mantuvo y lo que cada día, porque Bernie, esas noches eran de que yo ya no quería amanecer, de acostarme a dormir y que amanecieran unos 15, 20 años después, cuando ya había pasado la prueba. Yo no deseaba amanecer. Yo había renunciado a vivir. O sea, usted estaba en la oscuridad y no deseaba absolutamente nada con la vida hasta que ve esa imagen, Roy. Pero bueno, es en ese momento que Cristo empieza a tocarlo a usted. No, todavía no, Bernie, todavía no. De hecho, en ese año y medio les voy a contar las luchas más fuertes que yo tuve. Yo vivo en Santo Tomás de Santo Domingo, entonces siempre viajo por la ruta 32, y cada vez que yo iba a recoger a mi hijo, cuando venía de vuelta, en ese momento de depresión, empezó a atacarme los pensamientos de que me quitara la vida para que dejara de sufrir. Luego se me vino el pensamiento que me decía, no, usted no se quita la vida sola porque ella no va a sufrir, quítele la vida a su hijo para que ella sufra por algo.
Eso era los pensamientos que venían. Aclaro que nunca hice ningún intento, pero a través de esos pensamientos, entonces, cuando ya uno pasa el puente del Saprissa, que ya no hay división, me decía, dele gas y se le mete a un tráiler y ahí se matan los dos. Ahí se quitan la vida los dos. Entonces, tuve mucha guerra espiritual en esa ruta 32 por esos pensamientos que me atacaban y me atacaban y me atacaban con esa misión. Entonces ya te puedes imaginar el dolor que hubiera causado para las dos familias y todo lo que hoy actualmente he vivido y que hoy no estaría aquí si hubiera tomado una decisión como esas. Bueno, Roy, sin duda alguna, y amigos que nos están viendo y nos están escuchando, días muy duros donde llegan esos pensamientos, son los pensamientos que no vienen de Dios, pensamientos y días de guerra y combate espiritual, Roy, pero en algún momento escuchó también una voz positiva que le decía, no, Roy, ese no es el camino, hay otro camino. ¿Usted llegó a escuchar esa voz en algún momento? Bernie, no, mi corazón estaba despedazado, estaba en una depresión muy profunda. Y como le decía, yo no sentía salida y traje otra foto, Bernie, que se las voy a compartir. Bueno, adelante, si para esto es, bueno, muy impactante lo que Roy nos está contando, porque del tamaño de que sea el problema que usted está pasando, también así va a ser el tamaño del milagro que Dios tiene preparado para su vida, así como nos está testimoniando Roy Sánchez el día de hoy. Así es que esta es la foto con su hijo, si no me equivoco. Con mi hijo, sí, viviendo la prueba. Ahí él podría tener unos 4 añitos, por ahí, más o menos. Entonces, imagínense si hubiera tomado esa mala decisión, quitarle la vida a un ser inocente, ¿verdad? Todas esas ilusiones que él como niño, que yo como padre tenía. Y bueno, gracias a Dios, pues no tomé esa decisión y el tiempo siguió transcurriendo. Y ya cuando terminó ese año y medio, bueno, me topé a una tía de mi hijo que tenía tiempo de no ver y ella me dio un libro que se llama Perdone y ame otra vez, sanando relaciones heridas. Empecé a hacer la lectura de ese libro y me empezó a abrir mucho el panorama de que mi liberación y mi sanación estaba a través del perdón. Entonces, ese fue el momento entonces donde empieza a cambiar y donde empieza Dios a tocar a su puerta a través de un libro que le regala a su tía. Sí, una tía de mi hijo, sí, a través de que cuando yo empecé a hacer la lectura de ese libro habla de diferentes fases del perdón, de aquel que le ha fallado a alguien y tiene que ir a pedir perdón, o de aquel que tiene que recibir perdón también, y autoperdonarse, que también, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, por ahí empecé a ver que yo tenía que perdonar a la persona que me había hecho todo ese daño, que había provocado esa herida tan grande en mi corazón, que Dios me perdona siempre y que si Dios me perdona todos los días, ¿quién soy yo para no perdonar a las personas que me han fallado? Si Dios, que yo también le fallo, Él me está perdonando. Entonces ahí empecé a verlo hasta que llegó ese momento culme de ir a ese encuentro. Pero antes de que me cuente, me surge una duda. Uno en depresión, en la oscuridad, con un sentimiento de muerte, ¿en qué momento decide usted leer un libro, Roy? Porque uno no muestra interés por nada cuando está en depresión. Pero bueno, se le regalan un libro, ¿y cuánto tardó en leerlo y por qué lo lee? Si usted no quería absolutamente nada con la vida. Así es, Bernie, ya eso fue, como ya llevaba como año y 2 meses de depresión. Entonces ya llegó ese momento en mi vida que yo ya empecé a buscar a Dios. Yo vi que ya no había marcha atrás, que ya no había rescate de mi familia. Entonces yo le pedí a Dios que ya lo que le pedía era mi sanación, mi paz espiritual, mi sanación emocional, que ya no me devolviera mi familia, que ya yo no podía seguir viviendo así, con odio, con rencor. Entonces pasé de pedirle que me devolviera mi familia a empecé a verme a mí primero y decirles: Dios, yo necesito rescatar mi vida, necesito que me sanes, necesito salir de este hoyo donde estoy. Y el libro pues me ayudó, me dio ese indicador
ya cuando vino ese encuentro con Cristo que tengo que contar. Bueno, cuéntenos de inmediato entonces cuándo es que Cristo hace el milagro en Roy Sánchez. Bernie, fue a través de un amigo, Juan Carlos Porras, de matrimonios ahí ahorita de San Pablo de Heredia. Él me lleva a hacer una jornada de vida cristiana a Palmares, hasta allá fui a dar, hasta allá conocí a mi Señor y Salvador. Y estando en esa jornada, ese sábado en la noche, estando a los pies de mi Señor, cuando nos llevaron al sacramento, a ver el Santísimo Sacramento, yo lloraba mucho, lloraba. Y en ese momento yo le dije, Señor, yo perdono a esa persona en tu nombre. Y desde ahí yo sentí que este Lázaro que tenía 1 año y medio de oler fatal, fue resucitado, fue sacado de esa tumba. Y el Señor se me apareció, yo estaba hincado y lo estaba abrazando. Y sentí su voz que Él me dijo, ve y levanta al caído como hoy lo he hecho contigo. Ahí sentí la misión que Él me regaló desde ese momento, Bernie. No solamente lo rescató, sino que por su amor, por su misericordia, por su gracia, le da una misión. Me dio una misión muy bonita, porque ahí Él me marcaba que tenía que ser testimonio de ese encuentro con Él. Él llega y me marca completamente. Te estoy hablando que esto pasó hace 7 años, por ahí, un poco más de 7 años. Entonces, hasta la fecha, sigo bien agarradito de la mano de Él con esa misión. Y bueno, yo empecé a ir a Palmares, a perseverar todos los martes, salía a las 4:30 de mi trabajo en San Joaquín de Flores, me iba hasta Palmares y volvía a mi casa hasta las 10:30 de la noche. Así estuve por 2 meses yendo a las jornadas a Palmares, y ya luego me di cuenta que existía Hombres en Victoria. Entonces empecé en este movimiento de mucha bendición también. Empecé a ir a la Aurora de Heredia, a la casa del Padre Pío, donde es un santo que también pues me ha invitado a conocerlo mucho, y ahora lo cargo por todo lado con rosario y con todo, porque es un santo que me da mucha bendición. Y a partir de ahí he estado perseverando en Hombres en Victoria. Actualmente estoy en 5 Esquinas de Tibás sirviéndole al Señor. Bernie, es algo que me atrapó, un antes y un después. Y le voy a hacer una pregunta. ¿Usted ha descubierto una alegría más grande que la de vivir con Cristo? No había otra alegría, no había otro gozo. La nueva vida, el tiempo se encargó de empezar a darme las respuestas. No hay mal que por bien no venga, por ejemplo, es un dicho que me costó años entenderlo. Y el tiempo se encargó de decirme que toda esa prueba, todo eso que pasé, tenía una recompensa grande, que era conocer a Jesucristo, conocer a Dios, a mi Señor y Salvador, y del cual no solamente me rescató, me llamó a servirle, ¿verdad? A pesar de todo mi pasado, Él me hizo un hombre nuevo y me dio una misión y me llamó a servirle, Bernie. Eso es algo que lo llena a uno de mucho gozo. Bueno, además dice la palabra del Señor que donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia. Es algo que ha pasado con nuestro hermano Roy Sánchez, que hoy ha testificado de cómo Cristo lo sacó de esa fosa, cómo él fue un Lázaro y en el siglo XXI Cristo lo rescató. Bueno, así es ser de amoroso y misericordioso Roy. Y no quisiera, pues ya tenemos que despedirnos, pero por ahí veo una foto, una última foto que usted había traído para compartir con nosotros. ¿Qué significa esa foto, Roy? Este es un servicio que el Señor nos ha regalado también junto a mi novia Jenny Zúñiga. Estamos dando un servicio de llevar la palabra de Dios vestidos de payasitos. Y ha sido un regalo muy bonito porque vamos a evangelizar a las comunidades, por ejemplo, de Niños en Victoria, pero también, Bernie, nos han dado las homilías de algunas eucaristías para transmitir el mensaje. Entonces, esta es una misión que me llena de gozo, que jamás imaginé que iba a vivir, ¿verdad? Como las muchas bendiciones, terminar mis estudios, ver a mi hijo ahora recién graduarse de 6º grado, que si todo hubiera pasado, lo que, ¿verdad? En el momento de la depresión, pues no me hubiera permitido vivirlo, y hoy, gracias a Dios, estoy acá contando estas bendiciones. Bueno, la verdad que cada día se enamora más uno de Cristo cuando escucha estos testimonios, estas historias de vida, donde Cristo pasa de la muerte a la vida. Y vea qué curioso, o vea qué maravilloso más bien. Roy Sánchez estuvo en depresión y hoy sirve al Señor con alegría,
una alegría que lo llena de gozo. Así es que Roy, muchas gracias de verdad por compartir este testimonio para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo y para bien de las almas. Dios quiera y este testimonio, donde quiera que usted lo esté escuchando, le sirva para aumentar su fe y para creer que con Cristo somos más que victoriosos. Roy, muchas gracias y que siga pura vida con Cristo. Pura vida con Cristo, sí, un mensaje final: hagamos las cosas para agradarle a Dios y no para agradarle al mundo. Un perdón se da lleno de Dios y eso va a hacer que le agrademos a Dios. Así que ese es el mensaje final: dar un perdón con el amor de Dios. Bueno, amigos, muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Nos vemos la próxima con un testimonio más de pura vida con Cristo. Así es que sigan ustedes así, pura vida con Cristo. Bendiciones.